Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Poder Judicial realiza reconocimiento a mujeres del Bicentenario que por su trayectoria y ejemplo han contribuido al progreso del país. Poder Judicial advierte que cabecillas y testaferros en lavado de activos pueden recibir penas de hasta 35 años de cárcel. Corte Suprema confirma prisión preventiva por 36 meses contra el exministro de Vivienda Heiner Alvarado, acusado de delito de organización criminal y apropiación de millones de fondos públicos en varios sectores. Poder Judicial impuso 9 meses de prisión preventiva a una banda de mujeres que comercializaba celulares robados en la Cachina de San Juan del Lurigancho. Bien amigos, vamos ahora con el desarrollo de la información. La Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión preventiva por 36 meses contra el exministro de Vivienda Heiner Alvarado, acusado del delito de organización criminal y un millonario desfalco en diferentes sectores del Ministerio de Transportes, Provías Descentralizado, Puente Tarata y Vivienda. Corte Suprema confirma prisión preventiva para Heiner Alvarado, quien es investigado por presuntamente integrar una organización criminal durante el gobierno de Pedro Castillo. La Sala Penal Permanente reafirmó los 36 meses de prisión preventiva que se le otorgaron al investigado desde abril de 2023 por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Heiner Alvarado se desempeñaba como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Perú Posible. Según la tesis fiscal, el procesado habría cometido posibles irregularidades relacionadas con casos en los sectores de Transportes, Provías, Descentralizado, Puente Tarata y Vivienda. En ese sentido, el Ministerio Público solicitó una condena de 17 años y 8 meses de prisión en su contra. Frente a informaciones periodísticas que dan cuenta del cambio del juez que presidirá el tribunal a cargo del juicio de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la Corte Superior Nacional emitió el siguiente comunicado. El cambio del juez especializado Raúl Caballero Laura, quien cumplía funciones en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, obedece a la confirmación de una medida disciplinaria de suspensión de 6 meses en su contra por retardo en emitir sentencias en los expedientes judiciales. En su condición de juez de la Corte Superior de Tacna, esta sanción fue impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En cumplimiento de esta medida, el referido magistrado fue sustituido como integrante del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y reemplazado por la magistrada Juana Mercedes Caballero García. En tal sentido, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional quedó conformado de la siguiente manera: Juana Mercedes Caballero, Naico Techi Coronado y Max Oliver. Este único cambio se da por las razones expuestas y garantiza que los procesos en trámite continuarán desarrollándose de manera regular. El Poder Judicial declaró infundado el pedido de Fernando Olivera, ex embajador de Perú en España y ex congresista, quien solicitó ser apartado del juicio que se le sigue por delito de colusión agravada por el caso Odebrecht. El juez Jorge Chávez Tamariz precisó que el recurso planteado por Olivera, improcedencia de acción, procedería siempre y cuando el hecho denunciado no constituyera delito, que no es el caso, manifestó el magistrado. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a una banda de mujeres dedicadas a la comercialización de celulares en el mercado negro de San Juan del Lurigancho. Los detalles en el siguiente informe de Walter Condori. El séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan del Lurigancho de la Corte de Lima Este dictó 9 meses de prisión preventiva para 3 mujeres presuntamente implicadas en el delito de receptación agravada en el mercado número 12 de Canto Grande, San Juan del Lurigancho. Según la Fiscalía, el pasado 4 de marzo a las 12 del mediodía, la policía realizó una intervención policial en el mercado número 12 de San Juan del Lurigancho, donde se incautó varios centenares de celulares presuntamente robados. Los equipos incautados habrían tenido los emails adulterados según los resultados consultados con Ocitel. Esta acción se considera un delito informático y la ley busca erradicar la venta de estos equipos de origen ilícito. Entre las investigadas se encuentran Brigitte Laura Castillejo, Tatiana Morales de la Cruz y Melanie Puicán Ángeles. Los afectados por este caso son Luis García Venancio, Mónica Hurtado Gutiérrez y Óscar Peña Neira.
declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público en contra de Brigitte Pamela Laura Castillejo, Tatiana Lisbeth Morales de la Cruz y Melanie Gracie Puicán Ángeles, a quienes se les imputa ser autoras del delito de receptación agravada en agravio de Mónica Milagros Hurtado Gutiérrez, Óscar Gregorio Pena Neira y Luis Ángel García Venancio. En consecuencia, les impongo 9 meses de prisión preventiva. La defensa de las acusadas argumentó que las mujeres se dedican a la venta de celulares debido a que son estudiantes y aseguró que no se encontró ningún aparato destinado a la adulteración de los emails. Sin embargo, la jueza del caso dictó la medida coercitiva al no tener las investigadas arraigo domiciliario y al ser pasibles de una eventual pena mayor de 5 años de prisión. El lavado de activos es uno de los delitos que más daño le hace al país, porque es la forma en que los malos funcionarios, empresarios y las bandas delincuenciales tratan de legalizar, entre comillas, sus ilícitas ganancias para financiar otros delitos. Por eso el Poder Judicial advirtió que tanto los cabecillas como los testaferros de lavado de activos pueden recibir hasta 35 años de cárcel de ser hallados culpables. El delito de lavado de activos es en realidad una de las lacras que esta sociedad está arrastrando. El juez Luis del Carpio Narváez, integrante del primer juzgado penal colegiado nacional, habló sobre el delito de lavado de activos, al cual definió como el blanqueamiento de dinero en grandes cantidades provenientes de un ilícito. Existe una serie de ilícitos que generan grandes cantidades de dineros y que esos dineros, para poder ser justificados, entre comillas, es decir, insertados en el sistema financiero, es que se utiliza las diversas modalidades que nuestra legislación considera como lavado de activos. Agregó que el Código Penal establece una pena como mínimo de 8 y máximo de 10 años para aquellas personas que cometen este delito. Refirió que esta pena varía y se aumenta drásticamente entre 25 hasta 35 años, teniendo en cuenta lo siguiente. Si ese delito de lavado de activos es cometido como integrante de una organización criminal o aprovechándose de la condición de funcionario público o cuando simplemente el valor del dinero sucio introducido supere las 500 unidades impositivas tributarias. Del Carpio Narváez explicó que los conocidos testaferros o prestanombre, que son aquellas personas que aparecen a la luz representando a alguien, también reciben una condena. Esta persona, ojo, tendría en principio la misma sanción que el autor y obviamente también como parte integrante de una presunta organización criminal. La ley, en realidad, del lavado de activos no hace un distingo preciso en cuanto al testaferro para efectos de la dosificación de pena. Indicó que la Corte Suprema estableció que en el lavado de activos no es necesario ni siquiera que se esté investigando el delito previo, que se esté procesando o que se cuente con una sentencia, simplemente que exista la presunción de que ese dinero proviene de fuente ilícita. El Poder Judicial ordenó la detención preliminar contra 7 integrantes de la banda Los Marrajos del Volante. Ellos estafaron a ciudadanos de Lambayeque con el cuento de la venta de automóviles que finalmente nunca entregaron. Bajo esta modalidad de estafa se apropiaron de más de 1 millón de soles de las víctimas. El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra el exalcalde de Huancavelica, Rómulo Cayagua, contra su hijo y 14 personas más involucradas en un millonario caso de corrupción. Los detalles en la siguiente nota. El Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar contra el exalcalde de Huancavelica, Rómulo Cayagua Paitán, y su hijo Santiago Anderson Cayagua, acusados de liderar la presunta organización criminal Los Compadres Ediles.
En la detención que se realizó el 23 de febrero, además fueron capturadas 14 personas que ocuparon cargos importantes durante la gestión de Rómulo Cayagua. Los miembros de esta presunta organización son investigados por los delitos de colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, la organización se habría beneficiado con la adjudicación de obras de construcción, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y saneamiento. En el caso del exalcalde, se le acusa también de haber contratado a sus familiares para laborar en la municipalidad. Las detenciones y los 38 allanamientos se realizaron en las ciudades de Huancavelica, Ayacucho, Huancayo y Lima. Paul Mesa, desde la Corte Superior del Santa, nos reporta sobre una condena a 25 años de prisión que se dictó a un hombre acusado de ultrajar a una niña de 11 años. Adelante, Paul. La segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 25 años impuesta a Elvis Elías Pérez Torres por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 11 años. La apelación del sentenciado fue declarada infundada por unanimidad. El hecho materia de imputación ocurrió en diciembre de 2020 en el asentamiento humano Villa El Salvador de Pampa el Toro. Aprovechando que los familiares de la menor se encontraban durmiendo, el sujeto la llevó con engaños a una vivienda contigua donde la ultrajó sexualmente. Días después, los familiares de la adolescente que sospechaban de una relación con el agresor la interrogaron y fue allí donde conocieron del abuso sexual. De inmediato denunciaron el hecho. En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte del Santa declaró culpable del delito a Pérez Torres y le impuso 25 años de cárcel, así como el pago de una reparación civil de 10.000 soles. A través de su defensa legal, el sentenciado interpuso un recurso de apelación, negando ser el autor de la agresión sexual, indicando que la agraviada tenía una relación de enamorados con una tercera persona y que lo estaría acusando por venganza. Finalmente, la segunda Sala Penal declaró infundado el pedido de absolución planteado por Elvis Pérez Torres y ordenó su búsqueda y captura para su posterior internamiento en el Centro Penitenciario de Cambio Puente. Desde la Corte Superior de Justicia del Santa, Paul Mesa para Justicia TV. Bien, amigos, es momento de hacer una breve pausa en el noticiero, pero volvemos con más información. Gracias por continuar en Justicia TV Noticias. Hoy el Poder Judicial, a través de la Asociación de Damas de la institución, realizó una ceremonia especial por el Día Internacional de la Mujer. En el evento se hizo un reconocimiento a destacadas mujeres que en diversos ámbitos profesionales han aportado al país y son un ejemplo. Kelly Medina nos tiene todos los detalles. Creo que sería el mejor tributo que puede darle el Poder Judicial a las mujeres es celeridad en la sanción a aquellos hombres o individuos en general que atentan contra su vida o contra su integridad física. Creo que ese debe ser nuestro compromiso, ese debe ser nuestro tributo hacia las mujeres peruanas. Con estas palabras, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, clausuró el conversatorio Mujeres de Bicentenario en el marco del Día Internacional de la Mujer realizado en Palacio Nacional de Justicia. Estamos comprometidos todos con la defensa de la mujer. No creemos que deba prosperar ningún tipo de violencia. Y para ser nosotros más partícipes de esto y realmente demostrar que estamos en contra de la violencia, estamos implementando juzgados de violencia, pero yo quiero invocar a los jueces aquí presentes que esos juicios que efectivamente dice la doctora Tello, ¿cuántas mujeres son muertas, pues, o casi se les intenta asesinar? Deberían ser los juicios más céleres, de tal manera que se vea que el sujeto que intentó matar o mató, pues, a una mujer en poco tiempo es
sentenciado. En el evento se rindió un homenaje a la mujer a través de 3 destacadas profesionales que con su labor y ejemplo de vida han contribuido al desarrollo del país. Las galardonadas fueron la jueza suprema Janet Tello Gilardi por su trayectoria en defensa de los más vulnerables y la lucha por dar mayor acceso a la justicia a los peruanos. La doctora Beatriz Merino Lucero, actual presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, por su destacada trayectoria nacional e internacional. Y la periodista María Teresa Muñoz Nájar, por su lucha por hacer visible a las mujeres víctimas de violencia a través de sus libros. El conversatorio fue organizado por la Asociación de Damas del Poder Judicial que preside la doctora Patricia Sáenz de Arévalo. La DAPOJ se une hoy a la conmemoración del Día de la Mujer y expresa el deseo de que cada día vayan desapareciendo todas aquellas conductas discriminatorias, porque tanto el hombre como la mujer deben desarrollarse en la más absoluta igualdad de condiciones en nuestro país. Vaya pues nuestro saludo a todas las mujeres del Perú y en especial a las que conforman la familia judicial. Muchas gracias. El conversatorio fue moderado por el destacado jurista Fernando Altuve y permitió a las homenajeadas compartir con el público sus experiencias de superación y búsqueda de igualdad de oportunidades, además de destacar los espacios que la mujer ha ganado en nuestra sociedad. Durante la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial presentó un video institucional que destaca el importante rol que cumplen las mujeres en el sistema de justicia, ya sea como servidoras, funcionarias, directoras o magistradas. Veamos. La fuerza de una mujer no parte de su físico, sino de su corazón. Su valor radica en su fortaleza para hacer justicia. Un saludo a todas las mujeres que cumplen la noble tarea de administrar justicia, que comparten el rol de ser madres, esposas e hijas y de defender la ley y a la sociedad. Su desempeño se mide por la pasión por lo que hace. Un abrazo a las mujeres que luchan por avanzar en esta vida y un reconocimiento a todas aquellas que desde los diversos puestos contribuyen a un poder judicial con rostro humano, de calidad, eficiente y comprometido con los más vulnerables. La Asociación de Damas del Poder Judicial reconoce la invaluable labor de las mujeres que día a día construyen una justicia más fuerte como ellas, más inclusiva, más humana. En esta fecha especial, todo el equipo ratifica su compromiso de seguir trabajando juntas en beneficio de la familia judicial. En los rincones más apartados del país, como jueza de paz, en los lugares más humildes brindando apoyo y orientación a los justiciables, trabajando silenciosamente por un mejor país, haciendo eficiente su trabajo, o como autoridad y liderando el cambio, son las protagonistas del Poder Judicial, heroínas anónimas de un país que le debe su grandeza. El Poder Judicial expresa en su día su felicitación a todas las mujeres del Perú, especialmente a aquellas que cumplen labores dentro del sistema de justicia. Reconocemos también el esfuerzo que desarrollan las mujeres peruanas para lograr un país donde se respete la vida y la libertad, así como se transite por el camino de la justicia social. ¡Feliz Día de la Mujer! Entre las mujeres del Bicentenario que reconoció el Poder Judicial se encuentra la jueza suprema Janet Tello Gilardi, cuya impecable trayectoria en defensa de las personas más vulnerables se sintetizan en las siguientes semblanzas.
Yo creo que la vocación de servicio, que siempre la tuve muy marcada desde joven, puede ser también en mi casa y en mi entorno. Mi padre era de la Benemérita Guardia Civil del Perú, entonces siempre había ese servicio, ¿no? Mi madre que trabajaba en la casa siempre procuraba atender a quienes necesitaban a través de la parroquia. Esa vocación de servicio ha sido el motor de la jueza suprema titular Janet Tello Gilardi. Es presidenta de la primera Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, cargo que comparte con el ser titular de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Justamente desde esta comisión es donde Janet Tello ha podido volcar esa vocación de servicio en favor de los más vulnerables, un servicio que se reforzó en ella cuando vivió muy cerca lo que es no recibir justicia. Hubo un hecho que me marcó mucho a los 18 años. Una amiga mía, una de mis mejores amigas, fue violada, ¿no? Fue violada y entonces yo la acompañé a la comisaría y en la comisaría las preguntas que le formulaban y yo dije, esto no puede ser. Esto tiene que cambiar, ¿no? Prácticamente echándole la culpa, que porque no se resistió, que porque no agredió al violador, no se le hizo justicia. Desde esa fecha, Janet Tello dedicó su vida al derecho, a la justicia, proteger a las víctimas de violencia de género, a los niños, a quienes sufren maltrato u olvido, a recuperar a los jóvenes infractores. Recibió el Orden al Mérito de la Mujer en virtud de su trayectoria en la protección de los derechos de las mujeres y su dedicación en acercar la justicia a las poblaciones vulnerables. La Asociación Nacional de Juezas del Perú le otorgó el reconocimiento de magistrada emblemática del Bicentenario. Representó al Perú ante la Cumbre Mundial de Jueces convocada por el Papa Francisco I sobre trata de personas y crimen organizado en el Vaticano. Es expositora internacional en temas de derechos humanos y ha impulsado desde el Poder Judicial leyes como el de la justicia itinerante y reglamentos que acercan la justicia a los que menos tienen. Kelly Medina está precisamente con la jueza Janet Tello Gilardi para conocer sus impresiones y reflexiones sobre este reconocimiento y sobre el Día Internacional de la Mujer. Adelante, Kelly. Gracias por el pase, compañera. Destacable participación la de la doctora Janet Tello Gilardi, jueza suprema, en el conversatorio Mujeres del Bicentenario. Doctora, felicitaciones, muy notable la participación y el testimonio que usted hoy ha compartido, no solamente con las personas en la sala de juramento, sino también con todos los televidentes de Justicia TV. Muchas gracias, ha sido un evento muy importante conmemorando el Día Internacional de la Mujer y también en la semana del Día Internacional de la Jueza, que se va a conmemorar el día 10 de marzo. Y especialmente desde mi experiencia, dando a conocer el aporte de las mujeres juezas a favor de los derechos de las mujeres. Así es, dentro de su discurso usted hablaba sobre hacer una jornada de reflexión sobre la lucha histórica de las mujeres en la búsqueda de la equidad. Sí, porque a veces creemos que tenemos todo resuelto, que la existencia de las normas que protegen a las mujeres es suficiente y sin embargo la realidad nos confronta con lo que sucede en nuestro país y en el cual las mujeres muchas veces siguen siendo víctimas de terribles hechos de violencia, como podemos ver todos los días, y allí es que nosotros necesitamos seguir trabajando para buscar la lucha contra la violencia, para buscar que no haya discriminación y en el rol de las juezas, tanto en los fallos como también en las capacitaciones, en los talleres, en la promoción de programas como es el de orientadoras judiciales que conocen cuáles son los derechos de las mujeres, a dónde tienen que ir a acompañar a una mujer si es víctima de violencia, y todo esto reproduciendo experiencias que en realidad venimos llevando a cabo desde hace muchísimos años, ¿no?
Es una lucha constante, es un caminar permanente, que no solamente lo hace usted, sino también todos los jueces que conforman la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad. Ha hablado sobre las orientadoras judiciales y a mí me importa mucho ese rol de las mujeres empoderadas, esas mujeres que de repente salieron ya de la oscuridad, de sentirse menos dentro de sus hogares, amas de casa que de repente no tuvieron la oportunidad de tener una profesión, pero llegan a ser lideresas dentro de sus barrios, de sus comunidades. Sí, son mujeres lideresas, tienen una legitimidad social muy importante, son reconocidas en el barrio, en la cuadra, en la comisión, o sea, en el comité en el cual ellas se encuentran, de tal manera que muchas veces es la primera persona a la cual acude una mujer que es víctima. Y estas mujeres orientadoras judiciales que han sido capacitadas por el Poder Judicial, bien lo ha señalado, ahora están empoderadas porque ellas mismas saben cuáles son sus derechos y ellas mismas son las primeras referentes en la medida que es posible que una mujer pueda hacerse valer por lo que es, pueda hacer valer su dignidad y, como repito, sus derechos, empezando por ellas mismas y teniendo esa posibilidad de tener esa confianza, esa seguridad, ellas pueden ayudar a otras mujeres en ese camino. Así es, doctora. Finalmente, para ya terminar, ¿cuál es el mensaje para todas las mujeres que nos ven a través de Justicia TV, a través también de las plataformas digitales del Poder Judicial? Usted como jueza, como mujer, como madre, como esposa, hoy en día es una realidad espantosa la que vivimos al salir de casa. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos si vamos a regresar vivas a casa. Esa es la realidad. ¿Cuál es el mensaje, doctora? Bueno, es que en realidad mi mirada es mucho más preocupante en el sentido de que no sabemos si vamos a salir vivas de las casas, porque el hecho de la violencia empieza en los hogares. Entonces la seguridad ciudadana y las autoridades que tienen a su cargo las políticas públicas de seguridad deben de voltear los ojos a ver qué está pasando dentro de los hogares, porque dentro de los hogares es el lugar supuestamente más seguro, pero resulta siendo el más inseguro, y ahí se produce la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, el abandono. Ese hijo abandonado es el que sale a la calle a delinquir de repente. No hay control de los padres, no hay control de las madres también. Entonces, la reflexión es que creo que cada persona tiene en sus manos la posibilidad de hacer cambios en su vida, empezando por mirar a su alrededor qué es lo que está pasando y sobre todo teniendo en cuenta que hombres y mujeres somos iguales, el respeto por la dignidad de todos los seres humanos y, bueno, con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues hacia las mujeres, ¿no? No a la discriminación, no a la violencia, no al maltrato. Sí a un mundo de paz, suena ideal, pero creo que es hacia donde todos tenemos que apuntar. Un mundo, ¿no? El derecho a una vida digna y sin violencia. Doctora, muchas gracias. Estas han sido las declaraciones de la jueza suprema Janet Tello Gilardi en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Hoy se ha llevado a cabo este conversatorio Mujeres del Bicentenario. Otra destacada profesional reconocida por el Poder Judicial fue la doctora Beatriz Merino, con una amplia trayectoria nacional e internacional. Veamos el video. Todo lo que he logrado en la vida ha sido gracias a la educación, al esfuerzo, a los principios, a la ética y a la integridad y a la disciplina. Con estas palabras a los jóvenes, Beatriz Merino resaltaba el difícil pero gratificante camino que uno debe recorrer para cumplir sus metas. Fue la primera mujer en ejercer como presidenta del Consejo de Ministros y desde que dejó las aulas de la Universidad de San Marcos se creó su propio destino con mucho esfuerzo. Estudié estudios de posgrado en el London School of Economics en Inglaterra y algo que me enorgullece hice después. Me gradué en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard con una maestría, la universidad más antigua de los Estados Unidos. Estos 2 estudios de posgrado los hice becada, porque quiero contarles que mi padre
Era un funcionario público, un empleado de la Municipalidad de San Isidro. En el 2015, la Universidad de Harvard, la más influyente del mundo, le entregó un premio por su trayectoria. Ha sido congresista, senadora, superintendente de la SUNAT, directora de la Maestría de Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Laboró como especialista senior en el Banco Mundial. Fue presidenta de la Asociación Administradora de Fondos de Pensiones AFP, directora del área de Ética Empresarial en Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Perú. Presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y actualmente es presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo. Pero como ella afirma, fue en la función pública donde encontró las más grandes satisfacciones en su trabajo. Fui primera ministra del Perú y también fui defensora del pueblo. Quizá este último trabajo, la Defensoría del Pueblo, fue el más gratificante de mi vida en el servicio público porque durante 5 años pude ayudar a las personas más pobres, a las más vulnerables y a todos aquellos cuyos derechos no son respetados. Ha recibido varios doctorados honoris causa en diversas universidades y diferentes premios nacionales e internacionales. Reconocimiento a la figura de una mujer, ejemplo de superación, disciplina y servicio. Walter Condori se encuentra con la doctora Beatriz Merino, actual presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo. Adelante, Walter. Muchas gracias, Liliana, por el pase. Nos encontramos en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia. Acaba de concluir la ceremonia de reconocimiento a las mujeres del Bicentenario. Y me encuentro justamente con una de ellas, doctora Beatriz Merino. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué significa este galardón en su vasta profesión y aporte al país? Bueno, en realidad para mí es un honor haber podido conversar y departir con las ilustres magistradas del Poder Judicial de mi país, porque al final las mujeres y sus derechos están en manos de los operadores de la justicia y no hay un operador más importante que el juez o la jueza. Y de tal manera que yo he sido testigo del desarrollo, del avance de los derechos de la mujer en nuestra sociedad y sin duda también soy testigo ahora de todo lo que queda por recorrer. Doctora, ¿qué tiene que pasar en el Perú para que el protagonismo de la mujer sea cada vez más íntegro, más completo? Bueno, tenemos que seguir avanzando. Hemos avanzado muchísimo en muchísimos de los sectores, en la educación, en el empleo, en la economía, en la política, en fin, y tenemos que seguir avanzando y sobre todo reconociendo el derecho de la mujer de estar en una sociedad pacífica, que no la discrimina, que le da igualdad de oportunidades y que no ejerce violencia sobre ella de ningún tipo. Ese es un país que todavía no tenemos, un país que estamos construyendo. Estamos avanzando, lo estamos construyendo, pero es nuestra obligación moral y ética no dejar de hacerlo, porque las jóvenes y las niñas que vienen detrás de nosotros no solo necesitan nuestra inspiración o la inspiración de todas las mujeres, sino necesitan también que protejamos sus derechos y que creemos un mundo para ellas. Ese es nuestro compromiso. Doctora, muchísimas gracias. Recordemos que la doctora Merino ha sido la primera mujer en ser la presidenta del Consejo de Ministros, también fue defensora del pueblo en el año 2005. Y finalmente, doctora, un mensaje a todas las mujeres que a través del canal de Justicia TV le escuchan. Para las mujeres que nos escuchan y que me escuchan ahora, un mensaje con optimismo, con fe, con fuerza. Saber que existen mujeres y hombres en todos los estamentos del Estado y también del sector privado que son conscientes de los problemas y que están luchando de manera muy seria para tratar de resolverlos. Nunca perder la fe, nunca perder el optimismo, aunque sea difícil el momento, siempre tener presente esa vocación de servicio, esa vocación de entereza y de fortaleza para construir el Perú que nuestras niñas, nuestros jóvenes y también nuestros mayores necesitan. Doctora, muchísimas gracias. Feliz Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo. Adelante contigo, Liliana. Por el Día de la Mujer, el Poder Judicial también rindió un reconocimiento a aquellas profesionales que han contribuido a visibilizar
casos de violencia de género, como la destacada periodista María Teresa Muñoz Nájar. Aquí les compartimos su semblanza. 300 denuncias de niñas abusadas por sus profesores. Un libro que tú lo puedas leer sin aburrirte. Hasta ahora hay más de 900 mujeres asesinadas. Es un horror. Es una periodista de corazón y que le dio un propósito a lo que escribe: ayudar a las mujeres víctimas de la violencia haciendo visibles sus historias. María Teresa Muñoz Nájar Rojas, o simplemente Teresina, como prefiere que la llamen, nació en Lima en 1955, pero se crió en Arequipa, donde el crimen de Simona Estelita Quispe, quien trabajaba para su familia, le dio un deber. Ella murió en el 2014, en el Día de los Enamorados. La mató el novio de 15 puñaladas y 3 martillazos en la cabeza, ¿no? Y yo empecé a escribir sobre violencia a raíz de ella, porque ella trabajaba en la casa de mi hermana, acá en Arequipa. Y yo recogí su caso y me involucré mucho con su caso. El libro Morir de Amor dio paso a la obra Desaparecidas, donde Muñoz Nájar visibiliza dramáticas y escalofriantes historias de violencia de género. A través de sus relatos le da voz a aquellas mujeres que hoy ya no están con nosotros por ser víctimas del machismo. Tener empatía con las víctimas, la verdad. Uno, digamos, a veces la situación de pobreza, de dependencia, no económica, los hijos pequeños, este círculo de que las mujeres creen que pueden cambiar al hombre, ¿no? Que le pega, que lo pueden cambiar, ellas lo van a cambiar. A veces no tienen ayudas de los propios familiares. Trabajó casi 20 años en la revista Caretas. Es editora independiente y apasionada por la escritura, donde su sensibilidad la llevó también a escribir textos para niños enfocados en la cultura y la identidad peruana. Pero sobre todo, valores, porque como ella explica, es con la educación y enseñando a la igualdad de género donde comenzamos a salvar vidas. Como las anteriores galardonadas, tenemos ahora las apreciaciones de la destacada periodista, símbolo de la lucha contra la violencia de género. Adelante. Muchas gracias, Liliana, por el pase. Nosotros continuamos en el Palacio Nacional de Justicia, en el Salón de Juramentos, y estoy con Teresina Muñoz Nájar. ¿Qué tiene que pasar, señora Muñoz Nájar, para que la mujer sea considerada como tiene que ser en estos tiempos? Bueno, tiene que cambiar muchas cosas. En primer lugar, yo creo que la educación, ¿no? La educación de niños y niñas tiene que ser igualitaria. Los niños y niñas deben crecer en el respeto mutuo para que con el tiempo, pasado el tiempo, el varón respete a la mujer, ¿no? Y no considere que es su propiedad y tenga poder sobre ella, ¿no? No se trata de eso. Las mujeres y los hombres tenemos las mismas los mismos derechos y las mismas oportunidades, y por tanto, para erradicar la violencia, primero unas campañas de prevención y comenzar con los más pequeños, ¿no? Porque la verdad que como los números de feminicidios, de desapariciones, de violaciones son altísimos, son escandalosos, y no podemos normalizar esa situación en el país, ¿no? Tiene también que toda la cadena de justicia actuar con celeridad y con sensibilidad sobre el tema, ¿no? Usted ha hecho varios libros, ha formulado varios libros y conoce además la realidad. ¿Cómo andamos en estadísticas? Andamos, mira, mi último libro se llama Desaparecidas, y alrededor de casi entre 6.000 y 10.000 mujeres desaparecen al año, de todas las edades, desaparecen en el país. Es un número realmente preocupante, ¿no? Es como una epidemia silenciosa porque nadie habla de eso. Hay mujeres que han desaparecido hace 5 o 6 años y ya nadie las está buscando, y sus familiares siguen esperando encontrarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellas, no? Como dice los informes que arroja la Defensoría de cada mes, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Dónde están, no? Sabemos que además las desapariciones están vinculadas a delitos, ya puede ser feminicidio, violencia sexual, trata, explotación sexual, ¿no? Entonces ahí es cuando estas mujeres desaparecen, ¿no? Finalmente, doctora, ¿cuál es el deber de la mujer de hoy? ¿Cómo andamos en esa parte que parece a veces ser no tan vista, ¿no? ¿Cuál es el deber de la mujer de hoy? Bueno, el deber de siempre, ¿no? O sea, la mujer tiene todo el derecho de estudiar, de ser una profesional,
tener un hogar si es que lo quiere, si es que si no quiere casarse, que no se case. La mujer tiene que ser libre y olvidarnos de esas cosas asignadas tradicionalmente. La mujer tiene que casarse y tener hijos obligatoriamente. No es así, hay muchas mujeres que no, pero las mujeres, y ahora la verdad es que la pandemia, por ejemplo, nos reveló el triple trabajo que hacen, ¿no? Trabajaban en sus hogares con los hijos, haciéndoles las tareas, ayudándoles a hacer las tareas, más el trabajo del hogar, más el trabajo de sus oficinas o de los sitios donde trabajaban remotamente. Nos desnudó la realidad un poco más, ¿no? Es tremendo. Y la mujer, la verdad, hay mucha superación, hay muchos avances, pero al mismo hay mucho retroceso al mismo tiempo, ¿no? Hay leyes que no la favorecen, los congresistas de ahora se oponen al enfoque de género, no quieren oír esa palabra, ¿no? Muchos niegan la violencia y el enfoque de género es fundamental, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Hay muchísimo que trabajar todavía y el Poder Judicial va avanzando en ese tema, y hoy fue un evento muy interesante, sí, el hecho de el aporte, reconocer el aporte de ustedes. Un breve mensaje para terminar para las mujeres. Bueno, un saludo a todas las mujeres y hay que seguir en pie de lucha, luchando por nuestros derechos siempre, ¿no? Ese es mi mensaje, y reflexionar sobre lo que nos está pasando, reflexionar un poco sobre eso también a todos, hombres y mujeres. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, vamos hasta los estudios, van a seguir actividades similares a esta en los sucesivos días. Adelante en estudios, Liliana. La Corte Superior de Ayacucho realizó una campaña de difusión para garantizar el uso del quechua en las audiencias judiciales, toda vez que dicha corte cuenta con el servicio de intérpretes en esta lengua originaria. Veamos el video que nos han preparado al respecto. El Poder Judicial garantiza el derecho legítimo a la identidad cultural, porque somos un país pluricultural. Para intercambiar, entender a través de su idioma, necesitamos intérpretes o traductores para viabilizar y de esta forma ser dinámico en este trabajo de darle mayor acceso a los justiciables que vienen reclamando día a día justicia pronta, justicia justa y siempre a corto plazo. Sin obstáculos ni discriminaciones, los pueblos indígenas gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales. Yo he visto en todas las personas que he interpretado, tienen inclusive la oportunidad de decir, no he entendido, y Matatas Warhanki, podía preguntarme, y yo inclusive como intérprete algunas palabras en castellano que hay, no tiene equivalencia en quechua, y le digo al juez, señor juez o señor fiscal, ¿podría decir usted en palabras simples? Entonces me lo dice eso y yo eso lo interpreto. Entonces el justiciado o los demandantes, qué sé yo, los que escuchan, tienen la doble oportunidad de escuchar. Entonces por eso yo recomiendo a todas las personas quechuahablantes que buscan justicia o exprésense en quechua, porque el Poder Judicial de Ayacucho garantiza sus derechos al 100%. Somos una institución que administra justicia, garantizando que los actos procesales tengan un enfoque intercultural, porque tú eres nuestra razón de ser. Justicia mengamoy, soy achaiki, oyarisaiki, enaspa, resuelve esa situación. Ama pinjakuspa, ama manchakuspa, runa semipirimay, kai Poder Judicial Ayacuchuja, sumaktan atendesunki, cuyacuyuan, con todo el respeto y principalmente en tu idioma. Tenemos ahora un despacho de Diana Palacios de la Corte Superior de Piura. Diana nos cuenta sobre los esfuerzos de esta instancia judicial para la protección de víctimas de la violencia. Así es, en presencia de autoridades y funcionarios públicos se realizó el lanzamiento del plan de capacitación Botón de Pánico y la correcta actuación de los operadores de justicia, que tiene por finalidad fortalecer los conocimientos de los agentes policiales y de serenazgo para prevenir actos de violencia, brindando de esta manera protección a las víctimas de este mal social.
Como parte de esta acción, se suscribió un acta de ratificación de compromiso entre la Corte Superior de Justicia de Piura, la Policía Nacional y las municipalidades provinciales y distritales que pertenecen al Distrito Judicial de Piura. El objetivo general de este plan de capacitación, que estará a cargo de jueces y personal judicial, es atender de manera célere, oportuna y confiable a las víctimas de violencia, destacando que el aplicativo botón de pánico es una medida complementaria porque existen factores de riesgo severo y peligro contra la integridad física de las víctimas de violencia. Del mismo modo, se busca que el personal policial y de serenazgo sepa acudir al llamado de la víctima cuando se active el aplicativo, para que ésta se sienta protegida frente a su agresor. El plan de capacitación fue elaborado por la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Piura, que está a cargo del abogado Walter Galecio González. Desde la Corte de Piura, Diana Palacios para Justicia TV. Haití es considerada por muchos expertos internacionales como un estado fallido. Allí, un jefe de pandillas apodado Barbecue ha tomado el control de gran parte del país y está exigiendo la renuncia del presidente haitiano, amenazándolo con provocar una guerra civil. Parte de su ejército está compuesto por miles de reclusos que fugaron de la cárcel en masa el último fin de semana. Haití está viviendo una crisis que pone al país al borde de una guerra civil, y es que Jimmy Cheriseir, conocido como Barbecue, ha pedido la renuncia del primer ministro. De lo contrario, comenzará una feroz guerra que llevará al genocidio. Si Ariel Henry no renuncia, si la comunidad internacional continúa apoyándolo, nos dirigiremos directamente a una guerra civil. Eso conducirá al genocidio. Barbecue es un poderoso líder de una pandilla del país que cuenta con el apoyo de otros criminales armados, quienes han unido fuerzas para respaldarlo. Por otro lado, la fuga de bandas de las cárceles han sido un detonante para que estalle el caos en varias localidades, con saqueos, secuestros y hasta el intento de la toma del aeropuerto más grande del país. El primer ministro Ariel Henry se encuentra en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces no se ha convocado a elecciones y se niega a dejar el cargo. Esta es la razón de las protestas por parte de las bandas criminales, que exigen la renuncia del primer ministro en medio de la ola de violencias. A 2 años del accidente en el que el actor Alex Baldwin mató de un disparo a una compañera de trabajo durante el rodaje de una película, la justicia de Estados Unidos halló culpable de homicidio involuntario a la joven que tenía la responsabilidad de asegurarse que las armas que se utilizaran en la película estuvieran descargadas. Han pasado un poco más de 2 años desde aquel fatídico 21 de octubre de 2021, cuando se grababa una escena de la película Rust y donde accidentalmente el conocido actor Alec Baldwin disparó contra la directora de fotografía Halyna Hutchins, causando su muerte. Hoy, un tribunal del primer distrito judicial de Santa Fe, Nuevo México, halló culpable de esa tragedia a Hannah Gutiérrez Red, responsable de las armas en el film, y ordenó contra ella 18 meses de prisión. Asimismo, le asignó una multa de $5,000. Pretty much is just that all the never did the safety checks, never checked the rounds to pull them out, to look at them, shake them. I mean, if you'd have done that, this wouldn't have happened. Ella es la primera persona en ser juzgada en un caso que destacó los estándares de seguridad de la industria cinematográfica y las violaciones que se dieron por parte del personal en el set específico de Rust, informó la cadena CNN. Hannah Gutiérrez, condenada por homicidio involuntario, era responsable de la seguridad y el almacenamiento de armas de fuego en el rodaje de la película de Lejano Oeste. El jurado emitió el veredicto tras escuchar los testimonios sobre fallas de seguridad en el set de Rust en el momento de la tragedia, en donde también resultó herido el director Joel Souso, quien sí sobrevivió.
En audiencia, la Fiscalía recalcó que Hanna tuvo una serie de negligencias al permitir que 6 balas reales lleguen al set de grabación de Rust. Afirmó además que la armera no realizó controles de seguridad del arma, causando la muerte de Hatchin. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Justicia TV Noticias. Los invitamos a seguirnos de lunes a viernes a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, ahora también por los 9 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de una laguna de aguas turquesa, considerada como una de las más hermosas de Ancash. Nos referimos a la Laguna 69 en Yungay. Disfrútela. Nos vemos mañana.